¿Qué tal amigos? Mi nombre es José González. Sean bienvenidos a esta nueva entrega. En esta ocasión continuaremos desarrollando las características de las LIF, el sistema de almacenamiento sobre los cuales se ejecuta el software ONTAP, específicamente aquellas características que permiten operaciones no disruptivas sobre ellas. Si no has visto la publicación anterior, sería conveniente que lo hicieras porque en ella comentamos aspectos de suma importancia en el despliegue de las Logical Interface. Al final de este video conocerás las distintas posibilidades para configurar la alta disponibilidad de las LIF según tus necesidades. Esto es StorageTube. Empecemos. El failover de una LIF, cuando hablamos de entornos NAS, se refiere a la capacidad que podemos darle de realizar una migración automática hacia un puerto diferente, ya sea en el mismo nodo o incluso en uno distinto dentro del mismo clúster. Esto puede ocurrir en función de las configuraciones que se realicen sobre la interfaz en situaciones de reinicio inesperado del subhome node o fallo del enlace en el current port donde se encuentra alojada la LIF. El failover, pues, es de vital importancia a la hora de suministrar de alta disponibilidad a las conexiones contra las SVM que ofrece recursos de tipo file. Por otra parte, podemos mencionar otra característica no disruptiva conocida como Leaf Migrate, que sigue el mismo principio del failover, a diferencia que en esta operativa la migración de la Leaf hacia un puerto distinto se lleva a cabo de forma manual. Esta funcionalidad suele ser de especial importancia a la hora de realizar el diagnóstico de un puerto en fallo o si se determina que algún puerto se encuentra saturado por alto tráfico de datos. En cualquier caso, si tras la migración de determinada LIF deseamos mantenerla en ese nuevo puerto, es necesario y conveniente modificar el atributo HomePort y HomeNode, de lo que hablamos en la entrega anterior, de manera de que el estado del parámetro isHome, que también hablamos en la entrega anterior, vuelva a ser true. En caso contrario, bastará con ejecutar un leaf revert sobre la LIF para que ésta regrese tanto al nodo como al puerto que tiene definido como home. Esto aplica sobre las interfaces en las que el atributo AutoRevert no está habilitado, pues de estarlo, el retorno a su respectivo home lo hará de forma automática cuando el ONTAP detecte que éste se ha recuperado. En entregas anteriores mencionamos la existencia de una definición conocida como failover groups. Comentamos que por defecto al crearse un broadcast domain se crea un correspondiente failover group con los mismos puertos. Sin embargo, este puede ser modificado o incluso podemos crear uno adaptado a nuestras necesidades. En cualquier caso, un failover group define y agrupa un conjunto de puertos que pueden ser físicos o virtuales que serán considerados candidatos para ser destino de las LIF asociadas a él ante situaciones de failover o leaf migration. Es decir, esta entidad le permite saber a la LIF hacia dónde moverse ante el fallo del enlace a través del puerto en el que se encuentra operando o cuando, de forma manual, la migramos de puerto. Es importante señalar que las LIF que sirven recursos sobre protocolos de bloque, como FC, ISCSI, etc., no soportan failover. Por tanto, lo anterior no aplica a ellas y el atributo correspondiente siempre estará en disable. Sin embargo, a partir de ONTAP 9.11, en sistemas de almacenamiento de tipo ASA al SAN Array, que básicamente, a diferencia de los FAS y AFF, son cabinas activas, es decir, todos los paths declarados hacia las LUN a través de los distintos nodos que conforman el clúster son rutas optimizadas. En próximas entregas, cuando desarrollemos el apartado de bloque, detallaremos qué significa esto. Pero bueno, por lo pronto quedémonos con que en los sistemas ASA, las LIF que operan sobre el protocolo ISCSI sí cuentan con dicha funcionalidad. Por defecto existen dos failover group al desplegar un sistema de almacenamiento con ONTAP. El failover group cluster, que incluye todos los puertos de todos los nodos en el clúster usado para la comunicación de la cabina o de toda la cabina. Y además existe el failover group default, que incluye todos los puertos existentes en el broadcast domain default y puede ser usado para servir datos de usuario o bien con fines de gestión tanto de los nodos como del clúster. Otro detalle importante que olvidaba mencionar es que todos los puertos incluidos en el failover group deben pertenecer al mismo broadcast domain, además de que un mismo puerto puede formar parte de varios failover groups. Si bien es cierto que el failover group define, o más bien determina, los posibles puertos destinos de una LIF ante un fallo,
también lo es que es la política de failover o failover policy quien establece las condiciones que se deben cumplir para considerar alguno de los puertos contenidos en el failover group como candidato y por consiguiente efectuar el movimiento de la leaf hacia el puerto seleccionado. Las políticas que están disponibles y que podemos asignar a la leaf con la finalidad, de que evalúe el puerto en el failover group ante el fallo de su current port son las siguientes. Broadcast Domain Wide. En esta política se consideran todos los puertos contenidos en el failover group como posibles candidatos. System Defined. La leaf hará failover hacia alguno de los puertos que estén operativos en el mismo nodo en el que se encuentra o hacia cualquier otro nodo activo que pertenezca a cualquier otro nodo del clúster que no sea pareja de alta disponibilidad de su home node. Local Only. La leaf migrará solo hacia los puertos contenidos en el failover group que pertenezcan a su home node, o sea, al nodo en que se encuentra la leaf afectada. SFO Partner Only. Con esta política, solo serán candidatos los puertos del failover group que pertenezcan al mismo home node o, en su defecto, a la pareja de alta disponibilidad del nodo en el que se encuentra. Si tienes dudas sobre lo que es home node y o por node, te invito a que le eches un ojo al video anterior de esta lista de reproducción titulado ONTAP Leaf, en el que detallamos estos aspectos. Y finalmente, encontramos la política Disable, que no es más que otra cosa que desactivar la capacidad de la leaf de hacer failover. En el esquema en pantalla podemos observar que, en función de la política de failover que le hayamos asignado a la leaf, considerará tanto nodos como puertos como posibles candidatos. Por ejemplo, si le hemos configurado el failover policy broadcast domain wide ante una situación de failover, cualquiera de los puertos del clúster serían candidatos para albergar la leaf. Si por el contrario le hubiésemos asignado la política system define, la interfaz solo migraría a los puertos E, G y H del mismo nodo donde se encuentra o en su defecto a los puertos E, F, G y H del nodo 3 o del nodo 4, puesto que estos no son parejas de alta disponibilidad de su home node. Así pues, revisando cada política podemos apreciar la ejemplificación del comportamiento que tendrá la ley. En la siguiente tabla se muestra la configuración que aplica el ONTAP por defecto para cada tipo de Logical Interface que creamos. Por ejemplo, vemos que para leaf de tipo cluster, además de asignarle la Service Policy Default Cluster, tema que desarrollamos en el video anterior, tendrá como failover group el que se crea por defecto llamado cluster y la política asociada será local only, atándola de cierta forma al nodo al que pertenezca. También vemos que para el resto de interfaces, si no se indica lo contrario, el broadcast domain elegido será default y la política variará en función de la naturaleza de la leaf. Por ejemplo, si es de gestión de nodo, no tiene sentido que ante un fallo migre hacia otro nodo, sino más bien que sus candidatos sean todos del mismo del mismo nodo. Es por ello que le aplica la política local only, más no así en la interfaz de gestión del clúster, que es irrelevante en donde esté alojada, pues su alcance es la administración de todo el sistema de almacenamiento. En el caso de la lista de datos, suele ser System Defined con la idea de preservar la disponibilidad y el acceso ante tareas no disruptivas, como por ejemplo actualizaciones de software. Bueno amigos, de esta manera llegamos al final de este video. Los invito a estar atentos a próximas entregas, puesto que en la siguiente desplegaremos una SVM en la que podremos ver algunos de los aspectos que hemos abordado hasta ahora en los distintos videos de esta lista de reproducción. Espero haya sido de tu agrado y si te gusta este tipo de contenido, ya sabes, obsequianos un like y suscríbete para que seas el primero en saber de qué se habla en Storas Tube. Nos vemos pronto.